Barcelonautas visita Gran Canaria. Concretamente estamos en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los destinos urbanos más desconocidos todavía para muchos turistas, incluso los que visitan las islas en cada temporada de verano. Estamos con Selene Álvarez, ella es guía turística aquí en la ciudad de Las Palmas. Es cierto que muchas veces cuando volamos desde la península para pasar aquí unos días de vacaciones, de descanso, nos vamos a la zona de las playas y nos olvidamos que podemos hacer turismo urbano en una ciudad tan interesante como esta, como Las Palmas, ¿verdad? Pues sí, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria da mucha guerra y la verdad que si eres un turista callejero que te gusta conocer, te gusta mezclarte con la gente local, saber las costumbres, la comida típica, lo mejor es que te vayas a la capital. Bueno, vamos a hablar de Las Palmas como destino turístico. Estamos en su casco antiguo, es una de las visitas obligadas porque culturalmente es muy interesante la ciudad. Efectivamente, ahora mismo estamos en el casco antiguo y nada más y nada menos que en la Plaza Mayor de Santa Ana, la primera plaza mayor de toda España, porque fue la primera vez que surgió la idea de juntar todos los poderes, es decir, los edificios que representaran todos los poderes, militar, religioso, civil, etcétera, en un solo lugar, y fue un proyecto de la reina Isabel la Católica y bueno, se experimentó aquí por primera vez. Bueno, es una capital más reciente que muchas otras que son mucho más antiguas, es decir, fueron los reyes católicos los que llegaron aquí, tengo entendido, por primera vez, ¿no? Con sus barcos dispuestos a colonizar la isla. Efectivamente, en el siglo XV fue cuando llegan las tropas castellanas por mandato de la reina Isabel la Católica para iniciar la conquista de manera oficial, pero sí es verdad que antes ya llegaban barcos de otras nacionalidades, como por ejemplo holandeses, franceses, ingleses, portugueses. Estamos en una plaza, como tú decías, muy emblemática, muy importante, con esa catedral al fondo, que es una catedral que se empezó a construir ya en tiempo de los Reyes Católicos. Sí, fue un proyecto muy ambicioso, desde la reina mandó a construir la catedral y bueno, se tardaron más de 400 años en construirla, todavía no está acabada y tiene, como podemos ver, un estilo neoclásico, no unificado porque tuvimos 14 arquitectos, o sea, cada uno aportó el estilo arquitectónico de la época, el conocimiento, y por eso no tenemos un estilo unificado, pero aún así por eso es única, ¿no? Podría ser esta la primera parte de nuestra visita, es decir, el primer lugar al que vendríamos y desde aquí empezar a recorrer el casco antiguo. ¿Cómo lo dividiríamos? ¿Cómo qué partes? ¿O cómo nos organizarías tú, por ejemplo, un tour cuando vienes con grupos de turistas? Hombre, por supuesto, esto podría ser perfectamente el punto de partida. El casco antiguo realmente se divide en dos partes, ¿no? Vegueta, que es el corazón realmente del casco antiguo porque es donde comenzó la conquista, y luego pasando la carretera de Alquiniguada, antiguo barranco, ya tendríamos la zona de Triana. O sea, empezaríamos pues por lo general por la zona de Vegueta, callejeando, visitando el Museo de Colón, la ermita de San Antonio Abad, la calle de los Balcones, la plaza del Pilar Nuevo, hay muchísimos sitios emblemáticos, y luego pasaríamos ya al barrio de Triana, que empieza a construirse un poquito más adelante, principios del siglo XVI, a callejear también a la calle Mayor de Triana, el Parque San Telmo, que es donde estaba el primer puerto de Las Palmas, el Museo Benito Pérez Galdós. La verdad que tenemos una oferta gastronómica, cultural impresionante. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, los que estáis en casa y tú, Selene, nos vamos contigo a hacer todo ese recorrido, a descubrir esta ciudad de Las Palmas y sobre todo me imagino que a sorprendernos en cada uno de esos rincones que vamos a ver. Paseando por el casco antiguo nos encontramos con varios museos que también merecen la pena visitar, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, como en el que estamos ahora, que es el Museo Casa Colón, el museo más visitado de toda Canarias, y que no solo nos habla de los 4 viajes que colonizó América, que eso obligatorio, por supuesto, sino que también cuentan cositas de interés de nuestra ciudad. Es decir, tenemos un piso reservado en la parte alta dedicado a la evolución de esta ciudad, desde sus comienzos hasta la actualidad. Porque hemos de decir que la historia de esta ciudad se remonta más o menos a esa época en la que Colón empieza a plantearse ese primer viaje a América, ¿verdad? Efectivamente, la ciudad se funda en 1483, que fue cuando oficialmente se acaba la conquista de los castellanos, y Colón llega aquí en 1492 antes de partir en su primer viaje a América. En total pasa 3 de las 4 veces que va hacia América por aquí, por Gran Canaria. Este es un museo clásico donde vemos además esa construcción de patios tan típicos y característicos de la arquitectura canaria, ¿verdad? Sí, esta casa en concreto, esta parte del Museo de Colón, era la casa del antiguo gobernador al que Colón visita en su primer viaje cuando llega antes de ir a América, y además es un compendio de varias casas típicas canarias, cada una conserva su patio y bueno, se han unificado estupendamente, pero se han conservado esos patios maravillosos canarios.
Bueno, cuando llegó Colón aquí y empezó la conquista de los españoles, se encontraron con que aquí ya había población y de todo eso podemos encontrar mucha información en otro museo de la ciudad, ¿verdad? Efectivamente, en el Museo Canario, efectivamente, es un museo que tiene el centro de documentación con un mayor número de documentos que hablan sobre las Islas Canarias y su historia de todas las Islas Canarias. Además cuenta con un archivo y en el museo podemos ver las raíces, nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos, qué hacían esos aborígenes, cómo vivían, cómo se organizaban. Y también lo podemos encontrar en el casco de Vegueta, nada, a 2 minutos caminando de aquí del Museo de Colón. Es decir, un museo en el que descubrir ese pasado antes de que llegaran los primeros colonizadores españoles, ¿no? Y se hiciesen con la isla, esa vida de casi llegada de la prehistoria, ¿verdad? O conservada, que después afortunadamente se ha podido conservar también mucha información, ¿no? Efectivamente, el museo, bueno, la asociación no se crea en 1879 con la idea esa de recopilar todo nuestro pasado histórico para que las generaciones futuras sepan de dónde venimos, cuál era nuestra población pasada. Creemos que el conocer nuestras raíces es muy importante y por eso el Museo Canario es pues uno de los museos más importantes de arqueología de toda Canarias. Hay incluso restos momificados, huesos, es decir, es un museo muy completo donde realmente hay mucho resto antiguo. Efectivamente, y no solo hay restos encontrados en Gran Canaria, que principalmente es lo que hay, pero también de otras islas como de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote. ¿Y hay algún otro museo más que tú consideres interesante en nuestra visita a Las Palmas, a la ciudad? Por supuesto, si visitamos la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no podemos olvidarnos de visitar la Casa Museo de Benito Pérez Galdós, situado en el barrio de Triana, que nada, está justo enfrente, o sea, a 5 minutos caminando de aquí de Vegueta, encontramos Triana y ahí mismo al ladito la Casa Museo Pérez Galdós, que fue escritor, novelista, dramaturgo y se le considera el mejor escritor de habla hispana después de Cervantes de toda España, o sea. Y era canario. Y era canario, nació en Triana, vivió aquí hasta los 19 años, cuando él cumple 19 años se sacó el bachillerato en Tenerife, en La Laguna, y luego se va a Madrid a estudiar Derecho y ya ahí desarrolla su carrera como escritor, novelista, y no era político, pero le interesaba mucho la política. Pues seguimos paseando por el casco antiguo de Las Palmas y hemos llegado a otro punto importante. De hecho, es un barrio, una zona para callejear y perderse, ¿verdad? Efectivamente, estamos en el barrio de Triana, barrio homónimo del de Sevilla. Y es que los conquistadores, cuando llegan aquí, los castellanos, en el siglo XV, el 90% eran andaluces. Como teníamos el río Guiniguada, que era realmente un barranco, pero conocido por la gente local como el río, se les recordaba el Guadalquivir a ellos, y como había dunas, al igual que Sevilla en aquel entonces, decidieron ponerle en honor a su tierra el barrio Triana. Es un barrio muy turístico, pero también es un barrio por el que se mueve y hay mucho ambiente con gente local de aquí de la ciudad. Sí, efectivamente, el barrio está, como tú bien has dicho, para perderse, callejear, aprovechar y comer en algún menú, porque los trabajadores van y comen fuera en los menús, y para comprar, por supuesto, sobre todo en épocas de rebaja, uno de los principales barrios comerciales de este casco, del casco antiguo. ¿Qué puntos importantes hay a nivel cultural, histórico en esa zona? Pues mira, lo que estamos aquí en la Plaza de las Ranas, que aquí tenemos la fuente. Mucha gente dice que es por la fuente, pero hay también una leyenda urbana que cuenta que realmente aquí antiguamente había un boticario donde a las mujeres se les solía hacer la prueba de la rana para saber si estaban embarazadas o no. Y como eran clave, porque tú si no estabas casada no podías quedarte embarazada, ¿no? Decían, vamos a la Plaza de las Ranas. Y para hacerse la prueba de la rana, pero realmente la plaza esta se llama Hurtado de Mendoza en honor a uno de los presidentes que tuvimos en el siglo XX, que ahí detrás también se puede ver una escultura en su honor. Otra emblemática, la Casa Museo Pérez Galdós, por supuesto, la calle Mayor de Triana, que en sí ya es arte, porque las fachadas modernistas que hay son impresionantes, y el Parque San Telmo, donde estaba antiguamente el puerto de Las Palmas y donde aún todavía queda una ermita marinera de aquel entonces. Es decir, que podemos pasar 1 o 2 días completísimos paseando por el centro viendo edificios cargados de historia. Perfectamente, y te quedaría, de 2 días te quedaría todavía por recorrer. Selene, seguimos paseando por el casco antiguo de la ciudad. Veo que hay cantidad y cantidad de zonas verdes y con esa naturaleza tan majestuosa, ¿no? Efectivamente, sí. Por ejemplo, aquí tenemos el Drago junto con la araucaria, que es el arbolito que tenemos detrás, el arbolito por decir algo, porque la verdad que es bastante grande, que representa la unión entre Latinoamérica y Canarias, esos periodos migratorios,
Y debemos decir que el drago ya en tiempos de aborígenes era un árbol sagrado. Árbol porque se dice árbol, pero no es un árbol, es una planta, ¿vale? No tiene anillos de floración. La savia del drago al entrar en contacto con el oxígeno se vuelve roja, por lo tanto es conocida como la sangre de drago, y antiguamente los aborígenes la utilizaban para hacer ungüentos, cremas, pociones, y de hecho hoy en día se sigue utilizando. Por ejemplo, para el barniz de los famosos violines Stradivarius, pues se utiliza la sangre de drago. No es endémica de las Islas Canarias, sino de la zona de la Macaronesia, Azores, Madeira, etcétera. Es decir, es una buena muestra este árbol, que decimos árbol planta, del tipo de vegetación que nos vamos a encontrar aquí y que hace de las Islas Canarias un jardín del Edén inmenso y espectacular, ¿no? De hecho, mucha gente aprovecha sus vacaciones para comprar, por ejemplo, aloe vera, sois famosos por eso. Sí, el aloe vera, a pesar de que no es endémico de las Islas Canarias, viene de México, es importado, pero el que crece aquí tiene muchísimas más propiedades beneficiosas para nuestra salud que el que viene de allá, porque allá el tiempo es más cálido, más árido, y aquí tenemos los vientos alisios, que gracias a ellos tenemos lluvia, aunque no sea siempre vertical, a veces también horizontal. Y el aloe vera tiene muchísimas propiedades para nuestra piel y es muy típico encontrarse en general en todas las islas tiendas que venden productos hechos a base exclusivamente de aloe vera. Es importante saber que esta ciudad, que Las Palmas, está rodeada de montañas que hacen que haya pues, barrios, ciertas zonas, ¿no? Más en alto, más a nivel de mar. Efectivamente, estamos rodeadas por diversas montañas. Aquí las denominamos riscos, que son los riscos de Las Palmas, que tan queridos son. Y esto tiene una historia muy bonita, y es que, bueno, pues al principio, evidentemente, solo la nobleza podía permitirse vivir en el centro, en el casco de la ciudad. Sin embargo, para aquellas poblaciones que venían del campo masivamente en el siglo XX, sobre todo, y XIX, se asentaban en los suburbios. ¿Qué había en los suburbios en Las Palmas? Montañas. Pues la gente se adaptó, construyó sus propias casas en las montañas, o sea que están así, tienen normalmente una puerta por la parte de abajo y otra puerta por la parte de arriba. Y bueno, antiguamente cuando empezó todo eran poquitas, entonces el mar estaba muy cerquita, nosotros le hemos ganado mucho terreno al mar, y lo que hacían los marineros era pintar sus casas del mismo color que los barcos, y desde las azoteas ellos vigilaban el mar y vigilaban sus barcos para que no se los quitaran. Es decir, que cuando vengamos a Las Palmas y veamos estos peñascos, ¿no? Estas montañas llenas de casas de colores, pintadas de colores, es un poco siguiendo esa tradición, ¿no? Efectivamente, mucha gente dice que son las favelas brasileñas, pero ojito, se parecen en la estructura, pero dentro nada que ver, son muy seguras, y yo de hecho les invito que si eres un viajero callejero, que vayas por allí porque las vistas son impresionantes.